jurisdiccional tan importante como es la acción de incumplimiento. Mi agradecimiento especial a la doctora Tania Torres, quien fue quien me había pues contactado para este espacio. Y bueno, entrando en la materia, algo que suelo comentarles a los estudiantes en las maestrías en donde compartimos las clases, es que en el campo de la práctica procesal constitucional debemos de estar siempre enfocados en la real posibilidad de cumplimiento de las medidas de reparación integral propuestas en las garantías jurisdiccionales. Y esto lo decimos porque imagínense ustedes lo que significa litigar, no sé, pensemos, un mes aproximadamente en primera instancia, que es el tiempo que más o menos lleva una garantía jurisdiccional, la que más se demora, ¿no? Quizás unos 6 meses más, exagerando en segunda instancia. Bueno, he visto cortes provinciales que sí se tardan mucho más en resolver las apelaciones, pero pensemos que de entre 6 meses y un año, ¿no? En resolver. Luego, las instituciones en fase de ejecución no suelen cumplir inmediatamente las sentencias. Hay que ejercer una serie de actividades para lograr la ejecución de la sentencia, y aún así no es posible, así que optan por acudir a la Corte Constitucional para proponer la acción de incumplimiento. Y la Corte Constitucional, cuando conoce la acción de incumplimiento, aproximadamente se tardará unos 2 años, ¿no? Bueno, la actual Corte, porque las Cortes en periodos anteriores sí se tardaban muchísimo más. Ahora mismo estamos en el 2023 y aún siguen resolviéndose procesos del año 2017, fíjense ustedes. Pero pensemos que 2 años. Sumando esos plazos, diríamos una garantía jurisdiccional incluida la acción de incumplimiento, se estaría cumpliendo aproximadamente en 3 años y medio o 4 años, cosa que ya es bastante significativa, si es que se hace cumplir. Pero piensen ustedes qué pasaría de que en las circunstancias en las cuales, a pesar de haber obtenido una sentencia favorable, aún así no se cumple la sentencia, no se hace ejecutar la sentencia porque de pronto en las medidas de reparación integral se llegaron a establecer disposiciones que no pueden ser objeto de ejecución. Y ni siquiera la Corte Constitucional, a pesar de que tenga sentencia favorable, hace cumplir esa sentencia. Sería gravísimo, ¿no? De hecho, los clientes, digamos así, los defendidos, los justiciables, los que tienen interés en el proceso, inmediatamente en esas circunstancias piensan hasta que los abogados de pronto hicieron algo trucho, que por ahí se vendieron o algo por el estilo. Esas son cosas que pasan en la vida real, pasan en la práctica procesal constitucional. Y es por eso entonces que resulta de absoluta necesidad conocer los detalles de la acción de incumplimiento para que a partir de los estándares jurisprudenciales que nos ha dado la Corte Constitucional sepamos realmente cuáles son los elementos mínimos que debemos de considerar en una garantía jurisdiccional para que ésta tenga la potencialidad de efectivamente cumplirse por parte de las autoridades. Y en ese sentido, por favor, compartir mi pantalla, ya he cerrado. Ahora, permítame un segundito, nada más ubico este tema. Decía, y en este sentido, la Corte Constitucional ha desarrollado ya varios estándares que han ampliado esta garantía jurisdiccional. Fíjense ustedes, por ejemplo, que además de la acción extraordinaria de protección, que es la garantía que más tiempo le ocupa a la Corte Constitucional, representa aproximadamente el 90% del trabajo de la Corte, la que le sigue en carga de trabajo a la Corte Constitucional realmente es la acción de incumplimiento. Entonces, es también una garantía que le tiene bastante ocupada a la Corte y por lo mismo hay también ya un desarrollo jurisprudencial bastante considerable. Bien, vamos entonces a revisar algunos de los detalles sobre esta garantía jurisdiccional. En primer lugar, diríamos de la acción de incumplimiento,
Se trata de una garantía jurisdiccional, ¿no? Considerada así, ¿no? Como una auténtica garantía jurisdiccional. Lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia que ustedes tienen en sus pantallas, la 001-10-PJO-CC, ¿no? En esta sentencia, la Corte Constitucional dijo que efectivamente la acción de incumplimiento es una auténtica garantía jurisdiccional. ¿Esto qué significa? Significa que tiene la misma, está a la misma altura, a la misma importancia del resto de garantías jurisdiccionales, como la acción de protección, el habeas data, el habeas corpus, la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante considerarlo porque es considerada una garantía jurisdiccional a pesar de que no está expresamente contemplada en el catálogo de garantías previstas por el título 3 de la Constitución, que reconoce cuáles son las garantías jurisdiccionales, ¿no? Ahora bien, entonces, para que le pueda considerar una garantía jurisdiccional, debe de tener alguna lógica en la Constitución, debe de nacer de la Constitución. Los derechos y las garantías deben de estar previstos constitucionalmente. Y efectivamente, la base normativa que da paso a la acción de incumplimiento está en el artículo 436, numeral 9 de la Constitución. Ya vamos a ver también que está en el artículo 86, numeral 4, pero eso me sirve para explicar, bueno, sobre todo para hacer una reflexión. Pero en lo fundamental, el 436, numeral 9, que se refiere a las competencias que tiene la Corte Constitucional para conocer y sancionar el incumplimiento de sentencias y dictámenes, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace entonces la competencia que tiene la Corte para pronunciarse respecto de esta garantía. Y está regulada en la Ley de Garantías Jurisdiccionales a partir del artículo 162 hasta el 165, que se lo puede revisar con mucha facilidad. Una cuestión importante también es distinguir la acción de incumplimiento frente a la acción por incumplimiento. Ahí hay una diferencia nada más semántica, ¿no? Pero el objeto como tal, lo esencial, sí es importante hacerlo. Bueno, somos profesionales y tenemos que utilizar los términos jurídicamente correctos, ¿no? Entonces, la diferencia de la acción de incumplimiento con la acción por incumplimiento es que la acción por incumplimiento sí se encuentra expresamente prevista en el catálogo de garantías jurisdiccionales contempladas, en este caso, en el artículo 93 de la Constitución, ¿no? Que la acción por incumplimiento tiene un objeto claramente establecido, ¿no? La aplicación de las normas jurídicas que forman parte del sistema jurídico, así como sentencias e informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando tienen obligaciones de hacer o no hacer claras, expresas y exigibles. El contenido como tal de esta acción por incumplimiento también ha sido desarrollado por la Corte Constitucional y eso también nos permite tener claro cuál es el panorama. Pero noten ustedes aquí en la acción por incumplimiento, en ninguna parte el artículo 93 de la Constitución se refiere a que la acción por incumplimiento está destinada a hacer cumplir sentencias constitucionales. De ninguna manera. Sí se refiere a sentencias, pero sentencias de organismos internacionales de derechos humanos, ¿no? Y otros fines, ordenamiento jurídico o informes que tengan obligaciones. Muy bien. Entonces, dicho esto, veamos cuál es entonces el objeto de la acción de incumplimiento. Hace un momento les decía que también nace del artículo 86, numeral 4. Y les decía, eso nos sirve para hacer una pequeña reflexión. Noten ustedes que si es que efectivamente la acción de incumplimiento es una auténtica garantía jurisdiccional, como lo dice la Corte Constitucional, entonces tenemos que, siendo una garantía jurisdiccional, obviamente debe de ser aplicable el artículo 86 de la Constitución, que es un artículo que regula todas las garantías jurisdiccionales, ¿no? Entonces, sin embargo, fíjense
que el 86, numeral 4, establece que una de las reglas en materia de garantías jurisdiccionales es que cuando una sentencia o resolución no se cumple por parte de los servidores públicos, el juez ordenará la destitución de su cargo o empleo sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a la que haya lugar, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, el 86, numeral 4, que es un artículo común a todas las garantías, efectivamente permite a los jueces que frente al incumplimiento dispongan la destitución, ¿sí? Pero esta disposición ha sido empatada con el artículo 436, numeral 9, y la Corte Constitucional del Ecuador se ha reservado para sí, de manera exclusiva, el conocimiento y resolución de las acciones de incumplimiento, ¿sí? Y por lo tanto la Corte ha dicho, el artículo 86, numeral 4, que sanciona con la destitución al servidor que incumple la sentencia, solamente la puede aplicar la Corte Constitucional. Solo nosotros como Corte podemos aplicar ese artículo. Y eso como tal ya nos genera algunas dudas. ¿Por qué? Porque la 86, insisto, es una disposición que rige para todos los jueces, para todas las garantías. Mientras que el 436, numeral 9, es una disposición específica, exclusiva de la Corte Constitucional. Bueno, esto ha tenido algunos efectos interesantes, ¿no? Por una parte, diríamos, bueno, está bien que sea solamente la Corte Constitucional la que pueda destituir a los servidores que incumplen. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en nuestro país se utilizan a las garantías jurisdiccionales para desnaturalizarlas y para conseguir fines políticos. Imagínense lo que pasaría si es que cualquier juez aplicando el 86 numeral 4 destituye a quien incumple. Entonces seguramente ya tuviéramos destituidos, no sé, sobre todo autoridades de elección popular, ¿no? Alcaldes, prefectos, concejales, inclusive hasta el presidente de la República posiblemente quisieran destituirle por incumplimiento de sentencias. Entonces es un tema muy delicado, ¿no? Y de ahí entonces que tenga lógica que la Corte diga, no, solo nosotros podemos destituir, ¿no? Y hasta el momento ha ocurrido esa destitución en 3 ocasiones. La primera ocasión sucedió más o menos en el año 2011. La Corte Constitucional destituyó a la prefecta de Esmeraldas por incumplir lo dispuesto en una acción de protección. Claro, como era una autoridad de elección popular, hubo una reacción también ciudadana que decía, la Corte está afectando la democracia y cuestiones así, ¿no? Entonces, se cuestionó muchísimo esa decisión, pero finalmente se ejecutó. Y el hecho de que le destituyan a la autoridad que ha incumplido, no quiere decir que quien asume ese cargo también pueda permanecer en ese incumplimiento. Necesariamente debe de cumplir también con la disposición constitucional que es a la que se ha llegado a través de la garantía jurisdiccional respectiva. Por lo tanto, es posible que si es que la nueva autoridad también incumple, también pueda, por lo tanto, ser destituida, ¿no? Entonces, esta puntualización es importante porque pasa en la práctica que como el artículo 86, numeral 4 nos dice así y nos hace pensar directamente que la autoridad puede ser destituida frente al mero incumplimiento, no. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho, señores, solo nosotros como Corte podemos destituir a un servidor que incumple la sentencia, ¿sí? Ok. Siguiente cuestión. Decíamos, hay que diferenciar en la acción por incumplimiento de la acción de incumplimiento, ¿no? La Corte Constitucional, en todo caso, ha establecido que el error en la nominación es subsanable, ¿no? Es posible que yo presente una acción de incumplimiento señalando que deduzco la acción por incumplimiento. Pero si es que realmente la acción cumple con los objetivos de la acción de incumplimiento, entonces la Corte lo subsana de oficio, ¿no?
¿En virtud de qué? En virtud del principio iura novit curia, que se entiende que el juez conoce el derecho, el juez sabe cuál es la intención del accionante de presentar una acción de incumplimiento y no una acción por incumplimiento, y por lo tanto no le va a exigir demasiadas formalidades en cuanto al nombre de la garantía que se está interponiendo, ¿no? Y por lo tanto, siguiendo también el principio de formalidad condicionada, se puede corregir esa situación, ¿no? Esto también es importante porque de pronto se plantean excepciones en ese sentido, señalando que, ¿sabe qué? No procede porque aquí se ha referido a una acción por incumplimiento cuando en realidad es acción de incumplimiento. No, una excepción de esa naturaleza va a ser desechada por parte de la Corte Constitucional. Bien. En cuanto al objeto de la acción de incumplimiento, solamente procede cuando las sentencias de carácter constitucional no han logrado ejecutarse del todo, cuando se incumplen las sentencias constitucionales, ¿sí? Y ojo, que decimos sentencias constitucionales, es decir, aquellos que las dictan los jueces de instancia, la Corte Provincial, etcétera, las que ponen fin al proceso, ¿sí? Que se encuentran ejecutoriadas y también aquellas que provengan de la Corte Constitucional. De tal manera que no cabe acción de incumplimiento de las decisiones incumplidas en el ámbito de la justicia ordinaria. Ya se han presentado muchísimas acciones de incumplimiento en las que se dice, ¿sabe qué? El juez contencioso administrativo no está ejecutando la sentencia o la institución X no quiere cumplir con la sentencia. No, no, no. Si es que eso pasa, señores, las sentencias de la justicia ordinaria no son objeto de acción de incumplimiento, ¿sí? Ahora, también frente a dictámenes, porque el artículo 436, numeral 9, nos decía conocer y sancionar el incumplimiento de sentencias y dictámenes. Los dictámenes generalmente solo los pronuncia la Corte Constitucional en el ejercicio de sus competencias de control de constitucionalidad. Por ejemplo, cuando se decreta un estado de excepción, ¿no? La Corte Constitucional emite un dictamen en el que dirá es o no es constitucional el estado de excepción, son o no aplicables las medidas correspondientes que se adoptan dentro del estado de excepción, como por ejemplo la restricción en la movilidad, la inviolabilidad del domicilio, etcétera, ¿sí? Si es que eso se incumple, pues objeto de acción de incumplimiento, ¿no? También es posible presentar la acción de incumplimiento frente a los acuerdos reparatorios. Aquí hay un comentario interesante que me gustaría compartirles a ustedes. Recuerden ustedes que en materia constitucional el artículo 15 de la Ley de Garantías contempla la posibilidad de que el proceso termine normalmente por sentencia, ¿sí? Pero extraordinariamente el proceso también puede terminar mediante desistimiento, ¿sí? O acuerdo reparatorio. Desistimiento es ya esa renuncia, digamos así, a la demanda del accionante, pero el acuerdo reparatorio es una suerte, es el resultado de haber canalizado un allanamiento por parte del accionado. Y en ese sentido, diríamos entonces que el acuerdo reparatorio viene a ser, entre comillas, una especie de mediación, una especie de conciliación, ¿sí? ¿Y por qué digo entre comillas y digo una especie de? Hubo un caso en el que un ciudadano había presentado una acción en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En la audiencia, el IES con esta persona, con el accionante, llegaron a una, entre comillas, conciliación. Nótese eso, conciliación. Luego, el IES no cumplió su parte de la conciliación. Así que esta persona fue a la Corte Constitucional con una acción de incumplimiento. Y dijo, señores jueces de la Corte, el IES no está cumpliendo con este acuerdo al que llegamos en este proceso mediante conciliación, ¿no? La Corte Constitucional, cuando conoce el caso, dice, oigan,
¿Cómo así que conciliación? La ley de garantías no contempla en ninguna parte de la conciliación. No es posible la conciliación en materia constitucional, ¿sí? Así que aquí se ha desnaturalizado el proceso, se ha llegado a una suerte de mediación que no está prevista en el caso de la ley de garantías, así que le niega la acción de incumplimiento. Fíjense ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en materia constitucional, y lo dijo la Corte en ese caso que les comento, dijo, cuando ustedes quieran llegar a una suerte de entendimiento en un proceso constitucional, necesariamente tienen que hacerlo a través de un acuerdo reparatorio. Y cuando hay un acuerdo reparatorio, necesariamente tiene que haber la declaratoria de vulneración de derechos. Declaratoria de vulneración de derechos. Muy importante. Porque en la conciliación que les comentaba, no hubo tal declaratoria. Simplemente se dijo, ¿saben qué? Resolvemos aquí el problema de esta forma, ¿no? Mientras que en materia constitucional, las garantías sirven para saber si es que se han violado o no se han violado derechos. Y por eso es que cuando se acepta por parte del demandado que hubo violación de derechos, necesariamente tiene que haber esa declaración en el caso de los acuerdos reparatorios. Y entonces estos acuerdos reparatorios, cuando se producen, digamos, correctamente, tienen la misma fuerza de una sentencia y por eso también son objeto de acción de incumplimiento cuando una de las partes, que generalmente es el demandado, no cumple con las medidas de reparación a las que está obligado cumplir. Otra cuestión importante en la acción de incumplimiento es considerar el mérito de la controversia, ¿sí? La acción de incumplimiento no va a revisar el mérito de la controversia, aunque voy más adelante a hacer un comentario por ahí que creo que es una excepción. ¿Qué es el mérito de la controversia? Ustedes lo saben mejor que yo. Si es que A pelea contra B porque le violaron, no sé, el derecho al trabajo, ¿cierto? Entonces, se declara la violación de ese derecho al trabajo, de pronto se dispone el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y no se produce ese pago, no le reintegran al cargo como medidas de reparación. Entonces se propone la acción de incumplimiento, ¿no? En la acción de incumplimiento no vamos a discutir si efectivamente estaba o no vulnerado ese derecho al trabajo. No es el objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay cosa juzgada material. Ya se decidió sobre el fondo de la controversia. No es posible, por lo tanto, que a través de la acción de incumplimiento se la trate como una suerte de instancia más en la que se puede revisar nuevamente la discusión que ya es cosa juzgada material, ¿no? Entonces, por eso no cabe discutir sobre el mérito de la controversia. En todo caso, les decía, voy a hacer un pequeño comentario. En todo caso, es posible que eventualmente ciertas causas hayan sido resueltas en desnaturalización de la garantía, ¿no? O se hayan dispuesto medidas de reparación inejecutables, por imposibles, ¿sí? Fíjense eso. Entonces, eso es importante, porque claro, no es una discusión sobre el mérito del caso, ¿sí? Sino una discusión de alguna forma sobre la naturaleza de la garantía. Les comento con casos para no sonar tan abstracto. Hubo un caso en el que una persona había presentado una acción de protección en contra de un laudo arbitral. Presentó esa acción, ganó esa acción de protección. Se ejecutorió esa decisión y no se cumplió. Hace que esta persona se fue a la Corte Constitucional y dijo, hey, señores de la Corte, aquí yo tengo una acción de protección que gané, pongo acción de incumplimiento para que ustedes hagan que se cumpla lo que se resolvió en mi favor. La Corte Constitucional dice, señor, usted, aquí estamos frente a una decisión inejecutable. ¿Por qué? Porque usted desnaturalizó la garantía. Nunca procede acción de protección
contra un laudo arbitral, porque es considerado un acto jurisdiccional. Y como es jurisdiccional, entonces no forma parte del objeto de la acción de protección. Fíjense usted. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que eventualmente cuando se ha desnaturalizado la garantía jurisdiccional, eventualmente ni siquiera la acción de incumplimiento puede hacerme cumplir esa decisión, por más que efectivamente la sentencia se encuentre ejecutoriada. Eso quiere decir entonces que nos toca analizar si es que realmente el proceso observó o no las reglas mínimas de garantía en cuanto al cumplimiento del objeto de la garantía jurisdiccional interpuesta. Y finalmente otra cuestión en cuanto al objeto de la acción de incumplimiento es que siempre la acción de incumplimiento va a recaer en las medidas de reparación, ¿no? Y esto tiene complemento con esto de que no se revise el mérito de la controversia. A ver, algo que también suelo decirles a los estudiantes en los programas de maestría es, señores, revísense y grábense de memoria dos disposiciones fundamentales en materia procesal constitucional. El artículo 86, numeral 3 de la Constitución, ¿sí? El artículo 11, numeral 9 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Porque con estas disposiciones vamos a entender que en materia constitucional no debemos mezclar ni confundir las cosas. Una cosa es pretensión y otra cosa totalmente diferente es medida de reparación integral. Aunque están de la mano, digamos, son las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Una moneda debe de tener necesariamente dos caras. La primera es la pretensión y la otra, la medida de reparación integral. De tal manera que cuando se conceden las pretensiones, automáticamente tiene que virarse la moneda hacia la otra cara, que es medida de reparación integral. No puede simplemente ordenarse, digamos, declararse la vulneración de derechos, que generalmente es la pretensión en materia constitucional, y no disponerse medidas de reparación integral. También se estaría desnaturalizando la garantía, en ese caso por parte de los jueces, ¿no? Entonces, la pretensión tiene que ver con el mérito del proceso, es decir, ¿se vulneraron o no derechos constitucionales? ¿Sí? Y la medida de reparación integral, en cambio, tiene que ver con aquellas acciones, con aquellas actividades que debe de tomar el demandado para que se cumpla lo necesario para que se logre reparar, restituir ese derecho que ha sido vulnerado, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿sobre qué se enfoca? ¿En qué se concentra la acción de incumplimiento? Se concentra en las medidas de reparación integral, ¿no? Y en una misma garantía es posible que de un mismo derecho vulnerado existan diferentes medidas de reparación integral. Por ejemplo, ya decíamos, se vulnera el derecho al trabajo. Con esa sola declaratoria de vulneración pueden haber diferentes medidas de reparación, que es la consecuencia de haber declarado la violación del derecho. Primero, por ejemplo, puede haber disculpas públicas, que es una medida de satisfacción. Segundo, puede haber el reintegro al cargo, que es una medida de reparación integral de restitución. Tercero, puede haber el pago de remuneraciones dejadas de percibir, que es una medida de reparación integral compensatoria, ¿no es cierto? Vean, de un mismo derecho pueden haber diferentes medidas. Por lo tanto, si es que alguna, basta con que una de esas medidas se haya incumplido para que sea procedente la acción de incumplimiento. ¿Okay? Entonces, ese es el objeto. Ahora bien, no es que tan pronto como se incumple la sentencia, proponemos la medida de la acción de incumplimiento. No, la acción de incumplimiento es de naturaleza subsidiaria.
Es decir, necesariamente tenemos que acudir al juez que dictó la sentencia, al juez ejecutor, perdón, que siempre es el juez de primera instancia, ¿cierto? Cuando ya estamos con sentencia ejecutoria de esto, y decirle, señor juez, haga cumplir la sentencia. Tenemos que pedir que se cumpla la sentencia. Tenemos que agotar lo necesario en la fase de ejecución. Si es que no se hace esa fase de ejecución, si es que no se ha pedido, es muy probable que la Corte Constitucional le niegue la acción de incumplimiento, alegando de que usted tenía que haber previamente intentado la ejecución de la sentencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, claro, no olvidemos que la jurisdicción es esa potestad pública para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Hacer ejecutar lo juzgado, o sea, hay una fase de ejecución. Eso le corresponde al juez ejecutor, que es el juez de primera instancia generalmente. Y solo después de que el juez de primera instancia no ha logrado hacer que se cumpla con su decisión, entonces ahí es posible la acción de incumplimiento. Y esto les comento porque pasa muchas veces que uno le dice al juez, señor juez, ¿sabe que usted dictó sentencia hace un mes o hace 15 días o algo así? Usted dijo que se cumple inmediatamente, ¿no es cierto? Hay veces también que los jueces dan plazos, ¿no? Dentro de 10 días hágase tal cosa. Ya, perfecto. Pasan los 10 días. ¿Qué hacer? Al día 11, decirle, señor juez, ¿sabe qué? Ha transcurrido el término dispuesto por su autoridad y no hay cumplimiento por parte del demandado, ¿cierto? Y en esas circunstancias entonces es posible decirle al juez que adopte las medidas necesarias para lograr la ejecución de la sentencia, ¿no? Es necesario entonces que uno mismo le pida al juez que lo haga, porque hay algunos jueces, en la práctica sucede así, que uno le dice, señor juez, no se está cumpliendo con lo que usted dijo, inmediatamente el juez dice, usted me está diciendo que hay incumplimiento, vaya, remito el proceso a la Corte Constitucional. Y como han habido ya casos de esos, y varios de esos, la Corte Constitucional les devuelve a los jueces. Y dice, señor juez, su obligación, su responsabilidad es hacer ejecutar la sentencia. Por lo tanto, no puede venir usted a decirme a mí como Corte Constitucional que haga cumplir la sentencia directamente a través de la acción de incumplimiento si es que usted no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la ejecución. Y le devuelven, y en muchos casos, inclusive les llaman la atención a los jueces, ofician a la judicatura para que se investigue a los jueces y eventualmente les hagan un proceso disciplinario, fíjense ustedes. Entonces, cosa importantísima, agotar la fase de ejecución. Y dentro de la fase de ejecución, los jueces realmente sí tienen varias posibilidades para lograr la ejecución de la sentencia, ¿no? Primero, el juez puede disponer el seguimiento. El seguimiento, por ejemplo, por parte de la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Que es el defensor de derechos humanos por naturaleza en el país, ¿no? Es el llamado a hacer este tipo de vigilancia para que le esté informando de manera permanente al juez cómo marcha el cumplimiento y de pronto la misma Defensoría del Pueblo le dice, ¿sabe qué? Aquí, a pesar del seguimiento que hemos hecho y todo, no se está cumpliendo. Entonces, seguimiento. ¿Para qué? Para que el juez no esté ahí pendiente. Los jueces también tienen harta carga laboral, entonces está permitido que se apoyen con la Defensoría del Pueblo. Inclusive pueden también apoyarse con la Policía Nacional, dependiendo de cuál sea la lógica de la medida de reparación. También hay facultades de orden correctivo, ¿no? Bueno, estas facultades correctivas están en el artículo, me parece que están en los artículos 301 y 302, las facultades correctivas y coercitivas de los jueces, en el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿sí? Facultades correctivas como, por ejemplo, que es cuando le devuelven los escritos injuriosos u ofensivos, o disponen
una multa, por ejemplo, al abogado que no se presenta a la audiencia. Hay otra cuestión también importante que está en el inciso final del artículo 18 de la Ley de Garantías, que es una audiencia para establecer las medidas de reparación integral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando se convoca esa audiencia, no llegan los abogados, los jueces pueden ahí emplear esas facultades correctivas, sancionar a los abogados que no llegan, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de facultades como las coercitivas, la multa compulsiva y progresiva diaria, ¿sí? ¿Sabe qué? Usted ahorita hemos constatado que no está cumpliendo con su decisión. Ah, muy bien, multa compulsiva y progresiva diaria. Es decir, todos los días se irá acumulando la multa hasta que usted me diga se cumplió, ¿no? De hecho, esa es una de las medidas más eficaces para lograr el cumplimiento de las sentencias, porque muchas veces esa multa se las impone a las máximas autoridades de las entidades demandadas y pues imagínense lo que eso genera también a nivel institucional. Así que es una medida que suele ser efectiva. Así que frente a eso lo que toca es asegurar pues de que la institución está adoptando las medidas suficientes para lograr ese cumplimiento, pero hay que informarle al juez oportunamente justo para evitar de que el juez me imponga ejerza, mejor dicho, una facultad de orden coercitivo. También los jueces tienen facultades de orden modulativo, y esto un poco se ha puesto de moda. Ustedes recordarán la sentencia del doctor Álvaro Román, ¿no es cierto? El presidente del Consejo de la Judicatura que demandó, luego no lo posesionaron, etcétera. Hubo ahí una modulación de la medida de reparación integral para que el rey se reintegre al cargo. Y para que sea posible la modulación de las sentencias constitucionales es necesario de que primero esa sentencia que se intenta hacer cumplir efectivamente no sea posible cumplir. Ojo, estamos hablando de posibilidades de cumplimiento. Ya no es posible cumplir, ¿cierto? Y como no es posible cumplir, entonces dictamos otra medida en su reemplazo. Pero esa otra medida tiene que ser una medida equivalente, o sea, similar a la que se dispuso inicialmente y no una totalmente ajena a la naturaleza de los derechos que fueron declarados como vulnerados, ¿no? Pongamos el ejemplo del doctor Román. Doctor Román decía, ¿saben qué? Yo debo de ser el presidente del Consejo de la Judicatura porque yo soy el vocal suplente que debía de asumir. La Corte Constitucional dijo, sí, efectivamente él es el que debía de asumir, pero en principio dijo eso, ¿no? Como hay situaciones jurídicas consolidadas, entonces tiene que ser el mismo doctor Murillo el que continúe presidiendo la Judicatura hasta que la Corte Nacional envíe la terna para presidente del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Como la Corte Nacional envió las ternas y el Consejo de Participación Ciudadana no nombraba al presidente del Consejo de la Judicatura de esas ternas, entonces la Corte Constitucional dijo, bueno, como no ha sido posible, fíjense, no ha sido posible cumplir con esa medida, vamos a dictar otra equivalente. Ahora sí le vamos a decir al doctor Román que asuma la presidencia de la Judicatura hasta que se cumpla con el procedimiento de designación del presidente de la Judicatura. Y como el Consejo de Participación Ciudadana de manera reiterada viene incumpliendo con esta disposición, con esta medida de reparación integral, entonces han incurrido en incumplimiento de sentencias y por lo tanto destituidos. Recuerden ustedes a inicios de este año cómo fueron destituidos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana justamente por esa acción, ¿no? Entonces, ahí estamos frente a una posibilidad modulativa de el juez que ha dictado una medida de reparación integral. Pero esa modulación va a ser, insisto, de la medida de reparación integral, que debe de ser coherente con el derecho que ha sido declarado vulnerado, ¿no? Tuve yo, por ejemplo, un caso en el que como medida de reparación integral se dejó sin efecto, perdón, claro, se dejó sin efecto un reglamento, de unos agentes civiles de tránsito y como eso no, y en reemplazo se dispuso hacer otro reglamento, ¿no? La autoridad no hizo otro reglamento, ¿sí? Y de pronto dijeron, bueno, se ha incumplido.
Y como se ha incumplido, vamos a modular la sentencia. Es extraño que modules un mandato de hacer un reglamento, ¿no? Pero bueno, así se hizo. Así que se dijo, como no han hecho el reglamento, yo, juez, voy a decir quiénes son los agentes de tránsito que tienen que ocupar los cargos directivos. Así que envíenme sus hojas de vida. Y el juez, en una suerte de accionar de talento humano, dijo, a ver, Juanito va a ser por aquí el director, por aquí Pepito va a ser inspector de tránsito. Y así comenzó a asignar los cargos. Eso, por ejemplo, era una modulación irregular, porque no estaba adoptando medidas equivalentes. Si es que se dejó sin efecto un reglamento y no se hizo otro, la medida equivalente va a ser, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, haga usted un reglamento, ya que la autoridad no lo ha hecho, hasta que la autoridad se digne en hacer, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tiene que ser equivalentes. Y también los jueces pueden establecer medidas sancionatorias, ¿no? Como les decía, hay, por ejemplo, la sanción de pronto a los abogados que no se presentan a las diligencias de seguimiento del cumplimiento de las medidas de reparación, etc. También procede frente a incumplimientos de dictámenes, es decir, los pronunciamientos de la Corte Constitucional, y en todo caso, para que podamos identificar cuándo cabe la acción de incumplimiento de sentencias, decíamos, recaen siempre sobre las medidas de reparación integral, es necesario que esas medidas reúnan algunas características. Las medidas deben de ser claras, o sea, eso es responsabilidad de los jueces y también yo diría responsabilidad de las partes, o sea, como partes procesales nos toca, de pronto si es que estamos frente a una medida de reparación integral ambigua, ininteligible, ¿no es cierto?, que no logramos cómo se tiene que ejecutar esa medida, pues entonces le pido al juez, señor juez, acláreme cómo es que se debe de ejecutar esta medida de reparación integral, ¿cierto? Medidas claras. Segundo, medidas posibles. Y tienen que ser fáctica y jurídicamente posibles, ¿no? Fácticamente, por ejemplo, bueno, en el caso de los reintegros al cargo, que se trate, por ejemplo, el reintegro al cargo de una institución que exista. Si es que de pronto ya no existe la institución, ya no será posible esa medida de reparación integral, ¿no es cierto? Entonces, fácticamente posibles. Jurídicamente posibles, que lo que se disponga sea permitido por el ordenamiento jurídico. Han habido casos en donde se dice, ¿sabe qué? Se vulneró el derecho al trabajo como medida de reparación integral, ordeno que le den nombramiento. Oigan, y ahí han habido acciones de incumplimiento en las que la Corte Constitucional dice, no, señores. Aquí, por mucho que el juez le haya dado nombramiento, eso es inejecutable. ¿Por qué? Porque no es posible según el ordenamiento jurídico. Porque según el ordenamiento jurídico, usted solamente puede darle nombramiento al que ha ganado un concurso de méritos y oposición, no al que ha ganado una demanda, ¿sí? Entonces, ha declarado, por ejemplo, inejecutables, ¿sí? También se debe de necesariamente identificar al beneficiario. ¿Quién es la persona que se beneficia de la medida de reparación integral para que pueda haber, por lo tanto, claridad en cuanto al sujeto que se beneficia con la ejecución de esa sentencia? También se debe señalar quién debe de cumplir. Hay obligaciones que muchas veces, por ser de carácter institucional, involucran la participación de diferentes actores, ¿no? Bueno, la Corte Constitucional también lo ha desarrollado. Fue una sentencia contra el Ministerio de Salud Pública. Se había dispuesto al ministerio que pague la diferencia salarial y proceda con la homologación de los salarios de un servidor. El Ministerio de Salud Pública dijo, bueno, nosotros ya hemos hecho lo que está a nuestro alcance, pero el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas no nos dan los recursos para pagar, ¿sí? Así que la Corte en ese caso dijo, vean, Finanzas, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud Pública, por el artículo 226 de la Constitución, ustedes ahí tienen un principio de coordinación interinstitucional y están en la obligación de cumplir esa disposición. Entonces, cuando se dice quién debe de cumplir, sobre todo que generalmente son las instituciones del Estado, hay que tener en cuenta esa sentencia y ese principio establecido en el artículo 226 de la Constitución. Y también se debe de señalar la forma y el tiempo en el que se debe de cumplir la sentencia. Bueno, por lógica, si es que yo dispongo una medida de reparación integral que de pronto puede exigir cierto tiempo, digamos, yo mando
como juez mando a que se disponga el inicio de un concurso de oposición y méritos, por ejemplo. Bueno, ese inicio depende de que la institución planifique, tenga partida presupuestaria, convoque al concurso, publicite, etcétera. Entonces, yo no puedo decirle de un día al otro a la institución que cumpla, ¿no? Necesito decirle en forma y tiempo cómo lo debe de hacer. Y finalmente también la importancia de que el juez señale plazos para que se informe sobre el cumplimiento de la sentencia, para que exista también esa posibilidad real de ejecución. Bueno, esto también ya les había comentado. La flexibilidad en las medidas de reparación, les decíamos, es posible modular las sentencias. Eventualmente, la Corte Constitucional, cuando conoce una acción de incumplimiento, pero encuentra que en la fase de ejecución nuevamente se han vulnerado otros derechos, ahí sí la Corte Constitucional puede disponer nuevas medidas de reparación integral, pero relacionadas con acción de incumplimiento. Pongamos un ejemplo. Pago de remuneraciones dejadas de percibir. Han habido casos en los que se ha dispuesto el reintegro al cargo y pago de remuneraciones dejadas de percibir. Los beneficiarios de esas medidas de reparación han dicho, ¿sabe qué? Ya me reintegraron al cargo, pero no me han pagado las remuneraciones dejadas de percibir, así que presentan acción de incumplimiento. Ahí, la medida de reparación o el incumplimiento como tal está en esas remuneraciones dejadas de percibir. Pero en la acción de incumplimiento, si es que la Corte identifica de que efectivamente eso ha sucedido, entonces dispone una nueva medida de reparación, que es, por ejemplo, el pago de los intereses de esas remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo en el que ha habido esa falta de pago, por ejemplo. Entonces, es posible también que puedan haber nuevas medidas de reparación siempre y cuando tengan relación con la acción de incumplimiento. Ahora, cuando hay disposición de medidas de reparación de carácter económico, hay que observar el procedimiento establecido en la sentencia 011-16-SISCC, que es una liquidación nada más del Tribunal Contencioso Administrativo. Antes, el propio contencioso administrativo hacía este procedimiento y se encargaba de ejecutar el pago. Ahora, con esta nueva sentencia, la 822-IS, la Corte dice, el contencioso hace la liquidación y le devuelve al juez ejecutor, o sea, al juez de primera instancia, para que sea él quien se encargue de hacer cumplir con ese mandamiento de pago, ¿no? Entonces, aquí tendríamos una suerte de resumen de los elementos de procedencia de la acción de incumplimiento, ¿no? Que es que se trate de incumplimiento de medidas de reparación integral, que eventualmente estemos ante una inejecución, es decir, ante un incumplimiento total, ¿sí? O ante una defectuosa ejecución, es decir, un incumplimiento parcial, solo se cumplió una parte y otras medidas no. Entonces ahí estamos frente a una defectuosa ejecución. O también se cumplió, pero no en la forma como el juez lo dispuso inicialmente, defectuosa ejecución, ¿sí? Subsidiariedad, necesariamente agotar la fase de ejecución. Diligencia de la víctima, esta es otra cuestión importante, sobre todo para las instituciones estatales, ¿no? Pasa que de pronto hay una sentencia y esa sentencia no se ha cumplido, no porque la institución no quiera, sino porque la víctima de vulneración de derechos, el beneficiario de las medidas de reparación integral, no ha hecho nada. Oye, se dispuso el reintegro al cargo, venga pues a tomar posesión del cargo, ¿no? Y han habido acciones de incumplimiento que años después dice, ¿sabe qué? No me reintegraron al cargo. Oiga, usted no tuvo la diligencia de acercarse a la institución para tomar posesión del cargo. Negada la acción de incumplimiento. Fíjense ustedes, entonces, importante la diligencia de la víctima. También tiene que ser una sentencia válida y eficaz, lo que decíamos, que no desnaturalice la garantía jurisdiccional, como por ejemplo demandar cosas jurisdiccionales, ¿no? Por mucho que me concedan, esa sentencia no es válida ni es eficaz, ¿no? Y que exista una real posibilidad de cumplimiento, como les decíamos, fácticamente posibles y jurídicamente posibles. ¿Quiénes tienen legitimación aquí? Generalmente es la víctima, porque es al que no le cumplen las medidas de reparación integral. La legitimación pasiva recaerá, por lo tanto, en quien fue el demandado inicialmente, el que está obligado
a cumplir con esa medida de reparación integral. Luego de que se ha ejecutado la fase de ejecución, uno puede presentarle la acción de incumplimiento al mismo juez ejecutor para que en 5 días remita el caso a la Corte Constitucional y acompañe un informe. Caso contrario, el afectado puede proponer la demanda, la acción de incumplimiento, directamente dentro de, digamos, directamente ante la Corte Constitucional, luego de los 10 días del plazo antes señalado, ¿cierto? Y finalmente, las decisiones a las que puede llegar la Corte Constitucional son desestimar la acción de incumplimiento, es decir, establecer que no existe mérito suficiente, que no cumple con estos parámetros que hemos analizado, porque de pronto sí se ha cumplido la reparación integral, porque de pronto, inclusive durante la fase de sustanciación de la acción, pues ya las medidas de reparación han sido satisfechas, etc. Negar, ¿no es cierto?, cuando existen condiciones en las que no se cumple con el objeto de la acción de incumplimiento, por ejemplo, cuando se propone una acción de incumplimiento contra sentencias de la justicia ordinaria, ¿no es cierto? O también declarar el cumplimiento íntegral, ¿sí? También es posible que se acepte la acción de incumplimiento de sentencia, es decir, le dan la razón totalmente, una aceptación parcial, porque simplemente de pronto usted demandó la ejecución de todo y en realidad, como si le cumplieron unas medidas, solo faltan de otras, así que le aceptan parcialmente. Declarar el incumplimiento defectuoso. Y lo último que hace la Corte, recuerden el 86 numeral 4, la sanción con la destitución. Lo último que hace la Corte realmente es sancionar el incumplimiento, ¿sí? Entonces, claro, uno, digamos, como abogado en el libre ejercicio dice, no, entonces yo voy a presentar la acción de incumplimiento y voy a buscar la destitución de la máxima autoridad. O sea, cuando los abogados nos dicen, ¿sabe qué? Yo quiero verle destituido al ministro, vaya, nos ponen a reto, ¿no? Pero sabemos que la Corte Constitucional realmente no es lo primero que hace. Lo primero que hace la Corte Constitucional es efectivamente determinar el incumplimiento, establecer todos estos elementos, y solo después de que la Corte ha establecido que no se ha cumplido lo que la Corte dispone, ahí sí, en fase de seguimiento, es que aplica las sanciones por incumplimiento. Otro tipo de decisiones también es que se declare inejecutable por los elementos que ya les señalé previamente, porque son incompatibles con el ordenamiento jurídico, porque se ha desnaturalizado la garantía o porque genera un vicio grave e insubsanable, ¿cierto? Es decir, en este último caso, el vicio grave e insubsanable tiene relación con afectaciones a derechos que no se pueden, por lo tanto, solventar a través de la acción de incumplimiento, sino que eventualmente se pueden revisar mediante acción extraordinaria de protección. Y finalmente, la acción de incumplimiento también se propone, o hay que considerar ciertas particularidades de la acción de incumplimiento. Antinomias jurisdiccionales, es decir, usted tiene una sentencia favorable en 2 casos diferentes. O sea, 2 sentencias terminan siendo contradictorias, porque lo que la una permite, la otra prohíbe, digamos así. Entonces ahí estamos frente a antinomias jurisdiccionales. Cuando eso pasa, la acción de incumplimiento es la que resuelve esa antinomia. Es decir, solo la Corte Constitucional dice cuál es la sentencia que finalmente se tiene que ejecutar, ¿no? Luego, medidas cautelares. La Corte ha sido enfática en señalar que no procede la acción de incumplimiento frente a medidas cautelares, cosa que ya es de por sí pues algo que merece crítica. La doctora Daniela Salazar, ahí por ejemplo, tiene ya algunos votos salvados con relación a esa línea jurisprudencial. Yo creo que poco a poco se irá abriendo la posibilidad, porque si ustedes ven la ley de garantías, dice el incumplimiento de medidas cautelares se sancionará de la misma forma que el resto de garantías. ¿Cuál es esa sanción? La destitución. ¿Y quién puede poner la destitución? La Corte Constitucional. Entonces, bueno, ahí está pendiente todavía ese tema. También se puede pedir el incumplimiento de esas resoluciones adoptadas por, en su momento, el Tribunal de Garantías Constitucionales con base en la Constitución del 98, fíjense ustedes.
La actual Corte Constitucional inclusive ha resuelto acciones de incumplimiento frente a amparos constitucionales. Ojo, amparos, o sea, bajo la lógica de la Constitución del 98. Si es que todavía hay algo así, también es posible la acción de incumplimiento. Y finalmente, acuerdos reparatorios que, como ya les había indicado, tiene la misma fuerza que las sentencias constitucionales. Así que, bueno, eso es lo que les quería compartir. Me pasé unos 5 minutitos, pero todavía tenemos unos 5 minutos más para las preguntas, así que quedo atento y muchísimas gracias por su tiempo y su atención. A usted, doctor, muchas gracias. Tenemos en el chat 2 preguntas que nos hace Rocío Bravo. ¿Cuáles son las medidas que debe dictar el juez para hacer cumplir la sentencia? Y la otra pregunta es, ¿qué tiempo debe pasar para presentar la acción de incumplimiento? Bien, muchas gracias por las preguntas. A ver, con relación a la primera pregunta, ¿cuáles son las medidas que debe de tomar el juez? El artículo, como les decía, 130 y 131 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen facultades correctivas de los jueces. Esas facultades correctivas y coercitivas de los jueces, de esas, generalmente la que se emplea es multa compulsiva progresiva diaria, ¿no? Yo diría, en la misma fase de ejecución pueden solicitarse diferentes tipos de acciones para lograr agotar esa fase de ejecución. Por ejemplo, pido el seguimiento de la Defensoría del Pueblo. Pido además una multa compulsiva y progresiva diaria. Pido que se oficie a Fiscalía para que se investigue si es que la autoridad ha incurrido o no en el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Entonces, agoto los elementos necesarios en fase de ejecución. Y esto se conecta con la siguiente pregunta. ¿Cuándo puedo proponer la acción de incumplimiento? En cualquier momento. El asunto es que para que yo la pueda proponer, necesariamente debo de haber agotado todas las acciones necesarias en la fase de ejecución. Yo no puedo saltarme esas peticiones al juez ejecutor de decirle, vea, señor juez, haga esto, le pido esto, e insistirle, ¿no es cierto? De tal manera que solo después de que el juez no ha tomado los recaudos necesarios para que se cumpla con la sentencia en fase de ejecución, entonces solamente ahí puedo proponer la acción de incumplimiento. O cuando el juez, habiendo tomado los recaudos necesarios en la fase de ejecución, aún así no se ha cumplido la sentencia. Entonces ahí sí, también puedo proponer la acción de incumplimiento. Gracias, doctor. No tenemos Encantado. más preguntas. Agradecemos su intervención, doctor Armijos.